Estamos muy contentos de tener al artista Moisés Cohen Cohen con nosotros para esta nueva exposición pictórica y escultórica que va a tener parte en el Centro de Documentación e Investigación Judío de México. Al hacer un recorrido de tu obra, observo que tu última producción se orienta al diálogo entre la materia por un lado y la palabra. Dos expresiones que en conjunto crean metáforas existenciales, crean formas de ver el mundo. Por un lado, la escritura conlleva pensar en el significante y los significados, abriendo un abanico de posibilidades de interpretación. Y por otro, las formas entrelazadas de grafías en movimiento nos adentran en sensaciones que oscilan en una armonía infinita, fluyen en sí mismas. Entonces, bueno, pues como primera pregunta, primera aproximación, ¿a quién es Moisés Cohen Cohen? Me gustaría que nos hablaras algo sobre tu semblanza. Por supuesto, me gustaría que hagas un recorrido breve, por supuesto, de toda tu formación en el arte, desde cuándo, por qué, tu trayectoria justo como pintor o como escultor, y cuáles son estas influencias artísticas que tuvieron que ver con lo que eres hoy. Primero que nada, Silvia, me siento honrado con que se me haya invitado a este recinto, un recinto que conozco hace décadas. No recuerdo si llegué de muy pequeño a rezar aquí, pero sin duda en mis tiempos de adolescencia, juventud o probablemente un poco más tarde, por circunstancias, conocí esta sinagoga y después pues era el único lavatorio de la comunidad Maguen David, y bueno, mi padre de aquí salió a esa última morada. Entonces tiene muchas connotaciones para mí este espacio, y agradezco enormemente. Me parece que este centro de investigación y documentación empieza para algo realmente muy importante. Me parece que la migración judía en México, además como un país que nos abrió las puertas de una forma tan generosa, tan abierta, tan respetuosa, es algo que agradecer, no solo valorar, hay que agradecer, y me siento honrado de alguna manera poder participar. Entonces, muchas gracias. En cuanto a la formación, yo no sé cuánto hace uno por esa formación y cuánto viene con uno. Mi papá decía mucho que los griegos hablaban de la educación como sacar lo que hay dentro y no necesariamente meter. Y tuve la gran suerte de estar muy cerca de Eduardo Cohen, que además la primera exposición, entiendo, en este centro fue de Eduardo Cohen, ya fallecido. Esther Chabot, su mujer, fue quien habló sobre la obra. Yo tuve la gran suerte de tenerlos muy cerca. Lo primero de Eduardo Cohen, y creo que fue de verdad de mis primeras fuentes de inspiración, ver en casa de la abuela a Rembrandt, a Caravaggio, que eran las copias que Eduardo había traído de la Academia de San Carlos, donde estudiaba, y yo me encantaba el drama de claroscuro de estos genios de la pintura. Por alguna razón Eduardo los escogió para hacer eso, lo que pintaba, no pintaba a los impresionistas, no era lo que parece que le llamaba. Entonces le encontré el gusto al drama y al claroscuro, y el drama y el claroscuro es parte de la vida, y me llamaba mucho la atención el manejo del color del halo, ver cómo la piel tenía color morado y azul y verde y amarillo, y la piel se veía color de piel. Me acuerdo que cuando muere Kennedy, estábamos en casa de la abuela, que era un sábado, estábamos en el desayuno de la abuela, todo el mundo corre a la televisión, los adultos, y por tanto los niños también. Yo tendría unos 7, 8 años, pero me encontraba viendo las pinturas de Lalo, que era una obra de Rembrandt, donde está un médico abriendo un cuerpo con los discípulos. Y se me juntó con el drama de lo que estaba pasando en la televisión, que era el drama también provocado por la carrera de los adultos para el drama. Pero no puedo olvidar esas pinturas, ese drama
ese claroscuro, esa multiplicidad de colores que se unificaban en una solo color. Y creo que le debo a Eduardo primero, amor por el color y por la pintura, y posteriormente, a mis 13 años, Esther y Lalo me regalaron un libro enorme de pintura que no era común. Esto estoy hablando del año 68, pero que tenía mucha calidad en sus láminas. Era de gran formato, donde venían los clásicos, y bueno, pues ahí me di cuenta que no me interesaba los artistas del medioevo ni nada de esto, sino cuando empezaba realmente la dimensión y mucho del cuerpo humano. Y ese libro fue realmente el libro que copié durante mi adolescencia, primera juventud, segunda juventud, y cuando llegué a ver todas esas obras en los museos del mundo, me gustaba más la que aparecía en mi libro que las originales. Pero el amor por el drama, insisto, el claroscuro, por el color, por el cuerpo humano, creo que se lo debo a lo que vi de Lalo en casa del abuelo. Y después conozco al Eduardo que ama la línea en el dibujo, y que para mi gusto era un virtuoso. Y me doy cuenta de lo que significa la línea en la historia del humano, ¿no? Ya sea a través del dibujo o a través de la escritura, pues es por esa línea por la que entendemos un poco desde los dibujos en las cavernas, de cómo veían ese mundo, cómo veían lo que vivían. Y me di cuenta del valor tremendo que tenía la línea. Y después, cuando empecé a estudiar la parte lingüista de la escritura, de la palabra escrita, mencionas a la cuestión de significante y significado, ¿no? Pues vamos, son enunciativos todo esto, ¿no? Porque Saussure habla de significante y significado y el signo, pero luego viene Lacan y se lo voltea. Y bueno, empieza este juego realmente de la palabra, pero la palabra nos permite comunicarnos. La palabra escrita, porque la hablada es muy fácil distorsionarla, ¿no? Todo el significado de la palabra hablada se puede perder, pero la palabra escrita nos convierte en civilización. Y entonces la fuerza de la palabra porque un alfabeto puedes no entenderlo y sin embargo amarlo, ¿no? Un alfabeto árabe, un alfabeto chino, un alfabeto castellano. Es decir, finalmente el hombre necesita comunicarse, y a través de esa línea, de un signo, de un símbolo, de una palabra escrita, te sientes de alguna manera con esas líneas que están imantadas cerca de otro ser humano. ¿Cómo castigan a un ser humano en castigo del hombre para el hombre? Cuando te aíslan, cuando finalmente no puedes comunicarte con otro ser humano, porque es una necesidad vital del humano, ¿no? Entonces, bueno, esto me trajo de ese drama existencial a las emociones, al expresionismo en la pintura, al claroscuro, al drama, gracias a Lalo, y después a la línea. Lalo, en las clases que daba, cuando ponía los ejercicios, yo miraba cómo él agarraba su plumilla con tinta china. No había nada en el papel, ningún registro en el papel, y empezaba a aparecer me recuerda la frase de Miguel Ángel, que dice que él no hacía otra cosa más que quitarle a la piedra de mármol lo que le sobraba, que el personaje ya estaba dentro. Parecía lo mismo con Eduardo. Había un papel en blanco y empezaban a emerger las figuras, además figuras, pues, por eso me gusta el morbo, probablemente, figuras realmente dramáticas, pero de un virtuosismo. Tuve la suerte de que en mi primera exposición, el maestro Cuevas me prologara la obra, y mencionaba él mismo a Eduardo Cohen como un extraordinario dibujante, porque eran contemporáneos y conocía perfectamente Cuevas la obra de mi tío Lalo. Y bueno, yo creo que mi tío Lalo fue mejor que la mayoría de los dibujantes, incluso Cuevas, en mi apreciación, de esa genialidad que tenía Lalo. ¿Y qué me dices? Porque en otras ocasiones que hemos platicado de nuestro gran maestro Robin Bond. Robin Bond era exigente en lo que, digamos, que permitía y no permitía. Yo le debo mucho a Robin Bond también. Robin Bond, yo creo que fue el detonante de mi obra de las últimas 2 décadas, porque me hizo valorar tremendamente el accidente. De hecho, la caligrafía que hoy hago tiene que ver con el concepto de Robin Bond del accidente, y lo que yo hice recordando esto. He tenido la suerte de tener tremendos maestros, no nada más en la parte conceptual del arte, he tenido muchos maestros de técnicas que para mí han sido extraordinarios, porque bueno, tú puedes
querer decir muchas cosas en la música, en la pintura, pero si no tienes las herramientas, si no tienes recursos para decir, no los puedes decir. A mí me ha ayudado muchísima gente a encontrar esos recursos. Uno de mis maestros, Adrián Barrera, me enseñó la técnica del encausto. Cuando yo vi el encausto, que era básicamente el encausto mezclado con óleo, me pareció tan sensual. Me pareció que el volumen del encausto, el volumen de la cera, el brillo de ese óleo en la cera, me encantó. Y entonces hice algunos instrumentos para poder trabajar el encausto, hacer los primeros ejercicios, pero recordando a Robin Bond, intentaba yo que no fuera mi parte intelectual la que estuviera dibujando para poder provocar el accidente, que no fuera mi automático el que lo trabajara, y decidí entonces agarrar la herramienta, que en este caso era una jardinera de las que usábamos antes para regar el jardín cuando estábamos en kindergarten, el encausto como contenido, y empecé a salpicar, un poco como Pollock. Yo quería tener a Pollock, no lo podía pagar, me hice yo el mío, pero empecé a manchar los lienzos con la mano izquierda, y se me ocurrió empezar a trabajar, mover la mano como si estuviera escribiendo en hebreo, porque eso me obligaba a ir de derecha a izquierda, cuestión que era más trabajosa para mi intelecto. Por un lado la mano izquierda, y luego escribir o dibujar en el otro sentido, y empezaron a salir muy interesantes trazos que no habrían salido de la manera natural de pintar. Se me ocurrió pasarlos después a digital. Y me gustan mucho en arquitectura, por ejemplo, estas figuras como Calatrava, como Zaha Hadid, que empezaron a distorsionar los ejes de las obras, ¿no? Calatrava decía en este edificio, ¿no?, de la torsión del cuerpo humano, y empieza este movimiento de los ejes. Más bien, el eje permanece, pero la torsión de los volúmenes, y yo me empieza a encantar. Entonces paso los rasgos a digital, y después empiezo a mover los ejes, y me empieza a dar un resultado que a mí me gustaba. A partir de ahí dije, bueno, ¿por qué no pasarlos a bidimensionalidad? Y bueno, empecé a hacer los trazos en 2 dimensiones a pared, y luego se me ocurrió que por qué no 3 dimensiones, y empecé a llevarlos a esta tridimensionalidad. Pero realmente el motor es Robin Bond, y este asunto de respetar mucho el accidente. Él, de hecho, aplaudía cada vez que llegaba. Si te recuerdas que llegaba un alumno que no venía de la academia, se emocionaba y le aplaudía, porque sentía que venía con muchos menos limitaciones para crear, que era lo importante, ¿no? Sin duda Robin Bond fue vital en mis últimas 2 décadas de producción. Pues ya tocaste algunos puntos que yo tenía ya programados para preguntar, pero retomando un poco toda esta aproximación que tienes a los materiales, que tienes a las formas, que tienes hacia las palabras, a mí me gustaría saber cuál es ese diálogo que surge entre lo conceptual, que sería, pues ahora sí que las palabras, todos los conceptos que cargan cada una de ellas, y lo material. En este sentido, ya que estamos hablando sobre técnicas, me gustaría también preguntarte, ¿cuál es tu criterio para elegir un mármol, elegir una madera, elegir a lo mejor otro tipo de material para poder plasmar estas líneas que en sí mismas son frágiles y que de pronto los aterrizas en una materia concreta? Silvia, yo creo que los materiales, tú lo sabes bien, tienen un lenguaje. Te hablan y te dicen, este sí, este no, para esto este sí, para esto no. Recuerdo que cuando empecé a trabajar piedra, era una comisión que me habían dado para una primera piedra de un edificio, y después la última piedra. Ya el hecho de hablar de piedra me remontaba a que no iba a ser una cuestión plástica, que me iba a ir directamente a la piedra. Y tuve la suerte de que mi padre fue un amante de las ideas, del conocimiento, de las metáforas, de la
parte de la interpretación del judaísmo, de tanta sabiduría. Y tuve la suerte, hoy agradezco, en su momento me molestaba que me obligara a ir en las tardes a la yeshiva en vez de ir a jugar fútbol o con los amigos, y hoy se lo agradezco enormemente. Este edificio era una sinagoga, y de entrada pues la Aleph como primera letra y la Taf como última letra, y siendo la piedra, a la hora que empecé a esculpir estas piedras y encontrarme con el material, no había duda que tenía que ser la piedra y que tenía que labrarse de alguna manera en este mensaje también, que cuando tú haces arte, no solamente habla tu concepción, habla el material que usas, habla cómo lo significas, habla cómo lo conviertes de concepto a materia. Entonces, por un lado estaba esta piedra que tenía que tener un peso no visual sino real, y por otro lado, cuando hablaba del flujo de la palabra, de la armonía de la palabra como una sinfonía, pues parecía que tenía que ser más etéreo el peso del material. Cuando empiezo a trabajar el acero, me enamoro también del acero, porque el acero oxidado, como la piedra, como el vidrio, como la materia de la pintura, el temple, el huevo, la ceramina, el polvo de la naturaleza, todos estos materiales que van con una vida propia, con un lenguaje propio, pues te van hablando y te van diciendo cómo utilizarse. Tuve la suerte otra vez de tener un maestro extraordinario, Juan Álvarez del Castillo, que ha ayudado a gran parte de los artistas en México con grandes obras. Tiene un horno para poder fusionar vidrio. Es de los primeros en México. No creo que hay muchas obras que no sean de vitrales emplomados. Y hemos podido trabajar muchas obras de las que me siento muy afortunado de haber trabajado el vitral, pero insisto, sin el emplomado, simplemente fusionado. Y entonces a mí me da ganas de morderlo. Y repito, cuando viene la comisión de la obra, cuando ves el espacio que tienes que trabajar, cuando ves la dimensión que tienes que trabajar, casi el material resulta más que evidente. Cuando empecé a trabajar, por ejemplo, con el maestro Adrián Barrera y me enseñó el temple, que era lo que utilizaba Rembrandt, por ejemplo, a quien admiré desde chico, pues resulta que Rembrandt tenía capas y capas y capas de pigmento, con una transparencia, una sobre otra, sobre otra, sobre otra, que el placer de trabajar. Había hecho, me recuerdo, un mural de Moisés y la zarza, donde yo no quería terminarlo solamente para poder seguirle poniendo capas y capas y capas de pintura, porque era como poner cristales en la obra. Entonces, repito, respondiendo a la pregunta los materiales hablan solos y te dicen dónde y cuándo deben ser usados y cuándo uno no está haciendo debidamente la selección. Y ahora que estás hablando de los materiales, también el contenido de esos materiales que fluyen de pronto, que provocas inclinaciones, ciclos, que provocas desplazamientos, todas estas perspectivas, tanto horizontales como verticales, que ya te hablan por el simple hecho justo de su movimiento, es algo que también contiene un mensaje. Entonces, bueno, la pregunta que surge a partir de todo esto es, dime, ¿cuál es tu actitud frente a todo ese movimiento, a todas estas dimensiones que están provocándose y que te están llamando para que tú intercales tu ser justamente con ese material? ¿Cuál en un cierto momento cuáles te atraen? ¿Cuáles son los contrastes que más te llaman la atención? ¿Qué colores son los que de pronto pueden expresar todo ese goce? No sé si tienes tú algún preferido, y cuáles son justamente esos diálogos que se dan entre justo el proceso de pintar o de esculpir. Silvia, en la fortuna que te decía de los varios maestros, no nada más es lo que te enseñan como técnica. Cuando hablan, cuando expresan, cuando te acompañan a un museo, cuando estás enfrente de otras obras. Tuve la suerte de vivir una vida en la industria textil, donde me encargué de la parte creativa. Entonces tuve que viajar mucho a las ferias de telas
pues que eran un museo. La feria, Primer Visión es la feria más importante, digamos, o era las décadas pasadas la feria más importante del mundo textil, y era un museo, porque ver colores, ver texturas, ver formas, y luego tener el gran privilegio de poder ver los museos de Europa, a los grandes maestros, tanto clásicos como contemporáneos, va remitiendo al concepto mucho de la parte orgánica. Soy mucho más de orgánico que de geométrico. Y cuando me hablas de los flujos o me hablas de las inclinaciones, me parece que en la parte orgánica puedes ir en este movimiento que parece lineal de tiempo, puedes ir para arriba, puedes ser circular. En esta bondad de la parte orgánica, nuevamente amplía tremendamente sus posibilidades de jugar con un universo infinito que la geometría a veces limita. Soy más siempre de un círculo que de un triángulo, y me parece que evoca mucho de esta parte de organismo, y me remito casi siempre al ser humano. Mi padre me hizo enamorarme del conocimiento, y cuando intento en la caligrafía ir a la palabra, vuelvo a pensar en lo que la palabra nos da a los humanos, particularmente la escrita, sin duda la hablada, pero la hablada es más temporal su vida, y más fácil de distorsionar. En cambio, la palabra escrita te permite remitirte tantas veces. El que cambia eventualmente no es la palabra, cambias tú y miras diferente la palabra. Tuve la gran suerte de que me comisionaron en el año por ahí del 2000 para una obra sobre Maimónides, que se cumplía el aniversario 9 de su nacimiento, y para poder evocar se hizo un libro con muchas plumas de intelectuales. Yo tenía que resolver la parte plástica. Me di cuenta de la bondad de lo que Maimónides, que para mi gusto tenía la altura de un Da Vinci, porque fue sobrehumana su capacidad de ejercer una creatividad que no es de humanos. Él vivió 69 años, siendo perseguido, con una cantidad de eventos en su vida, pero fue tan prolífico. Pero me di cuenta que el valor de la obra de Maimónides estaba en la palabra, y en la palabra escrita. Y vi tantos testimonios escritos de Maimónides en esa cursiva hebrea, de ese fluir y fluir y fluir, porque escribió y escribió y escribió y escribió. La halajá, de hecho, que tenemos hoy, que seguimos, viene del Rambam, viene de Maimónides. Y también me remitía que los colores de fuego que a mí me llaman tanto tenían que ver con la pasión con la que vivió su vida. Y entonces, bueno, vuelvo otra vez a la forma de esta cuestión orgánica y fluida, a la cuestión de los colores que me apasionan y lo que significa la palabra en mi vida. Ahora que estás mencionando esta cuestión de la oralidad, esta palabra efímera que de pronto se pierde en el aire, pero que impacta. Es una palabra que finalmente, aunque ya no se pueda aprender, finalmente queda. Al igual que las palabras escritas, la oralidad también es una fuente de riqueza que, bueno, finalmente se ha pasado de generación en generación toda la tradición, y es a partir justamente tanto de la oralidad como justo de esta palabra ya plasmada, como tus obras en el papel, en la materia, ¿no? Entonces me surge la pregunta de cómo se manifiesta el tiempo y el espacio en tus representaciones. Me parece muy importante lo que dice Silvia entre la palabra escrita y la palabra hablada, porque en la palabra hablada tiene mucho que ver el tono. Tiene mucho que ver esa intención. O sea, hay palabras que ofenden por el tono, no por el contenido. En la palabra escrita, repito, tú lees un libro hoy que leíste hace 10 años y dices, pero si esto fue lo que leí. No, Silvia es la que es distinta, no la palabra escrita. Y en la palabra hablada tú puedes construir o destruir a veces mucho más fuerte que en la escrita, porque insisto, la emoción, el contenido de tu voz es vital. Puede ser que lo que estés diciendo no ofenda, pero el tono ofende.
el contexto, lo que tiene que ver con las emociones, con la forma de expresarse. Entonces, pues me parece muy importante lo que dice. Y también yo creo que cuando aparece la posibilidad de que haya palabra escrita, la civilización cambia, porque tenemos una historia que ha sido transmitida de generación en generación a través de la oralidad, pero cuando podemos empezar a manifestar, llegamos a mundos que no podríamos llegar con la palabra hablada. Entonces, bueno, sí creo que hay una diferencia, ambas son vitales en la historia de la civilización humana. Y es muy interesante también lo que dices, porque creo que en este mundo digital, si te pones a ver, la palabra vuelve a tener una importancia que uno pensaría que se evadiría. No, no se evade. La palabra escrita en esta era digital vuelve a tener un peso fundamental en la manera de vivir lo que hoy estamos viviendo. Y en la cuestión del tiempo y del espacio, normalmente sabemos que en la cuestión espacial de las artes plásticas, cuando hablas de pintura, de escultura, de arquitectura, a diferencia de una sinfonía que va más en función del tiempo, que tiene un principio, un final, cuando lo otro puede tener una permanencia de alguna manera en el espacio y también en el tiempo. Creo que de alguna manera somos quienes miramos la obra, los que le damos esta connotación de espacio-tiempo a una obra o a otra. Y siempre tiene que ver con el que mira, para mi gusto, más que la obra. Yo sí creo que esta frase de beauty is in the eyes of the beholder no es mentira, y no nada más es beauty. Finalmente son los ojos del que mira, porque no nos damos cuenta que estamos mirando con nuestra propia historia y creemos que estamos descifrando al artista o descifrando al interlocutor. Estamos hablando de nosotros mismos. Y justamente esto me hace pensar, por supuesto, en el receptor. Es decir, ¿a quién está dirigida tu obra? Es una propuesta que tiene que ver con cómo se interpreta, es decir, a lo que me refiero es si lo puede entender cualquier persona o tiene que tener algún tipo de competencia estética para poder adentrarse justo en toda esta expresión que propones. Silvia, me parece importantísima esta pregunta, realmente una pregunta que permanece a lo largo de la historia del arte de para quién. Yo creo que no deberías tener que explicar una obra, ¿no? Una obra plástica. Lalo, mi tío, a quien me refiero en muchas ocasiones también, porque era un extraordinario escritor, en el libro Una mirada hacia un arte existencial, dice que una obra que tiene que ser explicada, pues más se convierte en literatura, más que en obra de arte plástico. Y coincido, aunque me parece que debe haber un respeto en si una obra es comisionada, me parece que hay ciertos lineamientos que uno debe guardar. Si a mí se me comisiona para una obra en una sinagoga, yo no puedo tener la libertad para hacer lo que me dé la gana. Una sinagoga tiene unos lineamientos de valores, de limitaciones a las que debo inscribirme. Hice en un momento en algún momento la sinagoga de Sabinos, de Bosque de Sabinos, donde yo me parece que uno de los eventos más importantes que da inicio al pueblo judío es Moisés y la zarza. Y yo quería hacer Moisés y la zarza, pero entendía que en nuestra iconografía, por lo menos en lo que concierne a la parte de los judíos sefaradíes, no estamos acostumbrados a poner imágenes, pero para mi gusto eran imágenes reconocibles. Lo que decidí hacer era a un Moisés que se tapaba la cara ante el respeto de estar viendo un milagro o un experimento extraño de una zarza que se quema pero que no se consume. Y yo he tenido en mi vida muchas metáforas para este evento en particular que me emocionan enormemente, y la propuse y le dije al rabino, sé rabino que en un momento dado me la van a quitar y y dijo, no, la quiero. Tuve algunas gentes que no estuvieron muy de acuerdo, pero la obra lleva 20 años ahí. Moisés tiene tapada la cara, no se puede reconocer. Intenté que la obra en el foyer donde está, el rabino que estaba hablando o rezando no pudiera ver la obra. La obra tienes que salir y encontrarte el diálogo entre Moisés y la zarza. No se trata de ofender, no se trata de transgredir, pero sí me parece que el lugar
de una obra comisionada es muy distinta a una obra que solamente sale de tu necesidad de expresarte. Me parece que no tiene por qué ser explicada ni siquiera la de la sinagoga, pero tiene que ser respetuosa de lineamientos del lugar para el que la obra está siendo comisionada. En realidad, a mí me emociona muchísimo este diálogo entre la palabra y los materiales, esta perspectiva de contraste que hay entre la línea y lo masivo. Por otro lado, esta cuestión de la piedra por un lado y la línea de justo un pincel. Todas estas sensaciones que producen los contrastes a mí me emocionan muchísimo, y por supuesto, y obviamente por mi formación, hablar de las palabras, hablar de las grafías, hablar de los movimientos, es todo un goce estético el estar frente a cada una de tus obras. Te agradezco muchísimo que estés con nosotros, y pues quiero que cierres esta entrevista con alguno de tus comentarios. Gracias otra vez a ti por esta invitación, porque de verdad me siento honrado de estar en este recinto que tiene los significados que ya mencioné antes para mí, y hoy como fuente de una historia que apenas empieza, pero que casualmente cuando tú me mandaste información del proyecto que tenías de exposiciones y demás, mandaste una dirección donde entré y me encontré con una fotografía de mi padre a los 22 años que increíblemente no está en las manos de mi familia. ¿Por qué no conocíamos esa era un documento migratorio del año 30 del siglo pasado? Y dije, ¿cuánta riqueza estoy a punto de encontrar en este recinto? Para mí es un privilegio en verdad estar aquí. Y volviendo al asunto de la palabra, del receptor, de quien mira, para mí ha sido importante no llevar una función didáctica a mi obra. Mi obra tiene que ser plástica. No tienes ni que saber qué dice, porque ese es mi código. Yo uso el código que me dé la gana. Para mí la obra tiene que tener la importancia de ser plástica, equilibrada, que la composición sea equilibrada. Si además dice, eso lo sé yo. Si me da la gana te lo dejo saber o no. Pero sí me importa el ojo del que mira. Yo he puesto en la mayor parte de mis exposiciones un libro de comentarios en el que me enriquezco tremendamente desde cuántos lugares mira el otro humano mi obra. Cuando te estoy hablando de la palabra, de grafismo, de los materiales, estoy hablando de los humanos, de lo que a mí me conmueve como humano, pero me interesa saber qué fibras toca la obra en el otro, no para modificar la obra, sino para volver a constatar cómo es posible que en esta riqueza que tenemos como humanos, es increíble cómo el ojo del que mira es tan distinto. Somos tan iguales los humanos y a la vez tan distintos que a mí me encantaría pedirle a quien me haga el honor de visitar la exposición que deje un comentario de qué es lo que está viendo, qué es lo que ve, qué es lo que le mueve, qué es lo que le toca. Y más que nada es para mi formación, no de artista, de ser humano. Y lo agradezco anticipadamente enormemente. Gracias, Silvia, otra vez. Gracias a ti y gracias al centro.